Saludos a todos. Queremos dar las gracias a los organizadores del Segundo Congreso Internacional Venezuela, Tensiones, Conflictos y Paz por invitarnos y permitirnos participar y formar parte de este prestigioso evento. En esta sesión vamos a hablarles, María Auxiliadora Briceño y José Daniel Anido Rivas, sobre capital social y confianza para el desarrollo en localidades con predominio de empresas familiares de pequeña dimensión, Venezuela en el contexto latinoamericano. Para introducir algunas nociones de lo que vamos a hacer alusión a lo largo de la presentación, existe una clasificación que nos permite hablar del capital en términos de 4 grandes categorías. Por un lado, el capital material, referido a la dotación de recursos naturales en un país, aquel que es construido por los aportes humanos, entonces se referiría a los casos más comunes como el financiero o el capital comercial. El capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de la población, y el capital social, que es el centro de atención en esta presentación. El capital social generalmente está asociado con algunas características o rasgos definitorios, como son el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales. Básicamente referidos a la relación de un individuo con otros individuos, para decirlo en términos económicos, explotar los beneficios o sacarle provecho a dicha relación. Existen a lo largo de la historia diversos enfoques y diversos autores que han permitido ir mejorando y profundizando en el concepto de capital social, algunos de los cuales, en referencia, por ejemplo, a Coleman, hacen alusión al capital en términos de factores que relacionados con el capital social que inciden en el desempeño económico y la estabilidad político-democrática de una sociedad, como por ejemplo el clima de confianza que allí prevalece o el grado de asociatividad, y también existen otros, como por ejemplo la confianza, uno de los rasgos más importantes a los que vamos a referirnos más adelante. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una muy apretada síntesis de lo que es capital social, podríamos resumirlo en términos de creación de valor, esto es capital, derivado de las relaciones entre los individuos. Un enfoque alternativo, basado en Arellano, en relación con la perspectiva dominante en el ámbito de aplicación, clasifica o establece 4 visiones en relación con el capital social. La primera de ellas es la comunitaria, es decir, el capital social identificado con las organizaciones locales, la visión de redes, en las que se consideran tanto las relaciones de un individuo dentro de la comunidad o grupo de pertenencia, lo que se conoce como bonding o capital social de unión, y a su vez las relaciones de estas con otras comunidades o grupos sociales diferentes al de referencia, que se conoce como el establecimiento de puentes o bridging. En tercer lugar, la visión institucional, es decir, las redes comunitarias y la sociedad civil son el resultado de la calidad institucional. Y por último, la visión sinérgica, que tiene que ver con la determinación de aquellas condiciones que estimulan sinergias para el desarrollo. Por tanto, el capital social implica relaciones y desde su dimensión estructural constituye aquellas normas y redes que facilitan la acción colectiva. Dentro de las causalidades del capital social podemos hacer referencia a la clasificación también propuesta por Arellano en términos de las microcausas, resumidas en aspectos como el ambiente familiar, la clase social, el tipo de educación, el trabajo y el consumo de televisión y redes sociales, y finalmente la exposición a ambientes de desconfianza. En segundo lugar estarían las mesocausas o causas intermedias, que diferencian a una comunidad con respecto a otra y hace referencia a aspectos como el asociacionismo, la escuela, si dentro de ella se fomenta o no la cooperación, y esto se repercutirá en el asociacionismo, la pluralidad social y étnica, la movilidad y transporte, y la forma como está diseñado el entorno físico y urbano en el que se localiza esa comunidad. Y finalmente estarían las macrocausas, es decir, aquellas del ambiente o envolvente más externo, en alusión a aspectos como la historia y la cultura,
de esa sociedad en referencia a las estructuras sociales o jerárquicas que existen o no en esa sociedad, a las tendencias que prevalecen en los mercados laborales, por ejemplo, en relación con el uso del tiempo, ya que se asume que entre menos tiempo, entonces más tiempo dedicado al trabajo, menos tiempo para cultivar las relaciones sociales, por tanto, la creación y fomento de las redes y conexiones, y por último, la naturaleza del estado de bienestar. Otro concepto muy relevante para esta presentación es el de desarrollo, que, como probablemente la mayoría estará de acuerdo, ha sido un concepto en constante evolución. Sin embargo, podríamos decir que hay algunos elementos que están directamente asociados de manera intrínseca con el desarrollo. La primera es la idea que está asociado al crecimiento económico, que en la literatura se reseña como una correlación positiva, mayor crecimiento, mayor desarrollo, pero que los desarrollos más recientes han enfatizado en que esta sería una condición necesaria más no suficiente. Otros aspectos como las instituciones, la calidad de las instituciones, la necesidad de que haya una transformación estructural, es decir, una forma como esa sociedad organiza sus sectores económicos para producir, y otros elementos son claves para lograr el desarrollo. Dentro de esas tendencias, en las últimas décadas destaca la del desarrollo local, con su enfoque del desarrollo como un proceso pluridimensional en donde están las dimensiones económicas, sociales, institucionales, culturales, etc. Y también vale la pena destacar los aportes más recientes desde el punto de vista teórico. Por un lado, Amartya Sen, con su enfoque de capacidades, donde básicamente de lo que se trata en los procesos de desarrollo es de expandir las capacidades, en otras palabras, las posibilidades que tienen las personas para tener una vida saludable y de calidad, y los funcionamientos, es decir, las posibilidades de ser y poder hacer lo que les gusta. La libertad y la expansión de esas capacidades son al mismo tiempo el medio y el fin primordial del desarrollo. Ese enfoque es retomado por Naciones Unidas en los desarrollos más recientes y para efectos de la medición del desarrollo a nivel mundial. Por último, merece destacar una idea importante del economista Stiglitz en relación a que uno de los rasgos más importantes de las sociedades latinoamericanas es el de la desigualdad, que es un problema que debe atacarse con urgencia por parte de los gobiernos porque esas desigualdades provocan desigualdades de ingresos y de oportunidades para los habitantes de estos países. En cuanto a los actores del desarrollo, podríamos decir que en términos generales, en los ámbitos locales, esencialmente habría 6 categorías de actores. Las 3 primeras categorías se refieren a los distintos ámbitos geográficos de la administración o de los órganos de gobierno, que serían el central o el estatizado, el centralizado, la administración regional, y por último la administración local, expresada básicamente por ejemplo, las municipalidades. Una cuarta categoría serían las entidades comunitarias y la sociedad civil organizada. La quinta categoría serían las universidades y otros organismos de investigación y acción que tienen un rol relevante en el desarrollo, las empresas en sexto lugar y por último otros colectivos y organizaciones. No obstante, para el caso de los países sin experiencia, no necesariamente es posible encontrar la existencia, la presencia de todas esas 6 categorías, por lo cual el énfasis se hace en aquello que existe y que es, digamos, naturalmente visible en esas localidades y que tienen que ver con las entidades gubernamentales, más las instituciones a las que ya nos hemos referido, a las empresas y a las comunidades organizadas. Las entidades gubernamentales evidentemente hacen referencia a los distintos órganos de gobierno, de los que ya hemos hablado, y las empresas que se relacionan con el desarrollo en una triple relación. Por un lado, como beneficiarios y contribuyentes fiscales del proceso, por el otro, como oferentes de bienes y servicios y de empleo, y por último, en la oportunidad de conectarse a diversas iniciativas locales, sociales y el siguiente punto es especificar de qué tipo de empresas estamos hablando. Y en esta investigación nos estamos refiriendo a las empresas que se denominan familiares. Las empresas familiares tienen unas características particulares que están vinculadas con la propiedad, la dirección y un rasgo específico y destacado de este tipo de organizaciones, que es el rasgo de la continuidad, que normalmente se mide en la literatura especializada a través
del número de generaciones del grupo familiar a cargo del negocio. La importancia y relevancia de las empresas familiares a nivel mundial generalmente se miden utilizando indicadores tales como su número, su contribución al empleo, la contribución al Producto Interno Bruto y otros factores que tienen que ver con la trayectoria y continuidad de estos negocios a lo largo de su vida útil. En términos de la literatura, en términos de los conceptos que se emplean relacionados con este tipo de negocios, a esto se le llama generaciones. Es decir, el número de generaciones que están a cargo del negocio a lo largo de la vida de estas organizaciones. En el mundo pues, existen algunos indicadores que nos muestran la importancia o la presencia de este tipo de empresas a nivel de países o de regiones. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, algunos países de Europa y en el ámbito latinoamericano, en el que podemos observar que las tendencias están entre el 70 y 90% de la presencia de empresas familiares comparadas con otro tipo de organizaciones. En el caso de Venezuela, podemos acotar que a falta de medidas o indicadores de carácter oficial y de alcance nacional, podemos apelar a las investigaciones que hemos hecho en la universidad y que tienen que ver con los resultados que se han obtenido, los cuales muestran que entre el 70 y 75% del total de empresas para algunas localidades venezolanas se identifican, estos porcentajes se identifican con empresas de carácter familiar. Estas empresas, al igual que otras, se crean de manera intencional y buscan perpetuar su actividad productiva a lo largo de muchas generaciones, motivadas por generar bienes o seguridad económica para los miembros de la misma familia y al mismo tiempo en desarrollar la actividad social de todo tipo de empresas. Hemos comentado que uno de los rasgos característicos más destacados de las empresas familiares es las generaciones medidas por el número de años desde la creación del negocio hasta la actualidad. Esto se denomina en la literatura continuidad y la continuidad para efectos de esta investigación está relacionada con la creación de confianza, dado que al conservar la propiedad de la empresa en manos de los miembros de la familia durante mucho tiempo, se establecen o se crean o se construyen relaciones basadas en la confianza con los miembros de la localidad, con los stakeholders pertenecientes a la red de empresas, y esto contribuye a que estas organizaciones construyan redes y generen capital social. Retomando lo que hemos dicho en unas láminas anteriores sobre el capital social vinculado con el ámbito en el cual se aplica, habían unos criterios relacionados con las redes, con las instituciones, la comunidad y la sinergia. Y vemos cómo en el caso de las empresas familiares, estos factores se multiplican basados en el aspecto que tiene que ver con la confianza, dado que la misma red a la que pertenece la empresa y estimulada por la confianza genera sinergias difíciles de conseguir de manera individual. Al mismo tiempo, estas empresas, debido a la trayectoria y a su continuidad, establecen lazos fuertes con la comunidad donde operan y de igual manera se ven vinculadas e influidas en dos sentidos por la función de las instituciones que coordinan o que encauzan las actividades del sector empresarial de manera general. ¿Por qué decimos en esta investigación que las empresas familiares, y especialmente las que son de pequeña dimensión, son potenciadoras de capital social y fundamentalmente en localidades pequeñas? Porque ellas cuentan con la cercanía espacial de estas localidades pequeñas, porque son conocidas por su trayectoria y continuidad, porque generalmente están asociadas al apellido del grupo familiar que es propiedad de estos negocios, y porque tienen un potencial para crear cadenas o redes y así crear articulaciones productivas. Todo esto potenciado y estimulado de manera intencional puede convertir estas ventajas comparativas en ventajas competitivas para este tipo de negocios. Hay algunos rasgos claves que es importante destacar en todo este planteamiento y que tienen que ver
en términos económicos con que al tener estas empresas este tipo de características, producen menos costos de transacción, de capital y de oportunidad, pueden ayudar a producir, a estimular valores morales y éticos, dado que están dirigidas por familias y sus objetivos generalmente trascienden el objeto meramente económico, pues buscan perpetuarse en el tiempo para dejarlas como legado para los miembros de su familia. En ese sentido, y una vez vistos los aspectos o las variables principales que se han tomado en cuenta para esta investigación, las cuales fueron capital social, confianza, desarrollo y empresas familiares, ahora vamos a entrar en la parte de las medidas, cómo podemos medir esto y cuáles son los indicadores de confianza que a nivel mundial se emplean para arrojar resultados al respecto. En esta investigación hemos escogido básicamente tres, hay muchos más, pero nos interesan, por ejemplo, el informe de riesgos del Foro Económico, en el cual resultados destacados del año 2019 muestran que la medición de la confianza puede reducir o aumentar el efecto que tiene en los resultados económicos de los países. Y podemos ver que de 28 países encuestados, 20 de ellos fueron catalogados como desconfiados. Sin embargo, resultados destacados muestran cómo puede incrementar la confianza el ingreso per cápita de estos países. E igualmente se tomó en cuenta los resultados de la encuesta Edelman, en la cual se observa un leve incremento de la confianza para algunos países latinoamericanos, medido en términos de incremento de la confianza en el ámbito tecnológico, en el ámbito del entretenimiento y en el sector que tiene que ver con la industria automotriz. Y algunos países que destacan en esta medición son Argentina, Brasil y México, para el grupo de países latinoamericanos. Seguidamente está la encuesta Latino Barómetro, que especialmente mide a países de la región, y que en el caso de esta investigación se tomaron 10 países de Latinoamérica para los cuales se consideraron solamente dos variables, la confianza en los gobiernos y la confianza en las personas. Y allí tenemos los resultados que rápidamente vamos a mostrar. Para detenernos en los resultados que tienen que ver con Venezuela. Y de forma global podemos observar que en los 10 países considerados, especialmente en el caso de Venezuela, en los últimos 5 años la tendencia es que la confianza decrece. Otros aspectos relevantes en relación con la situación del sector empresarial en el país puede resumirse en los términos siguientes. La elevada tasa de mortalidad o de desaparición de las empresas, para tener una idea, desde el 98 hasta el presente, de acuerdo con cifras de las cámaras y de otras asociaciones empresariales, alrededor del 60% de las empresas han desaparecido. Y otro aspecto relevante es la estatización exacerbada que empezó a entrar en el país a partir del 2003, por lo cual el número de empresas en propiedad del Estado, las EPE, aumenta de manera considerable, habiendo casi 600 al finalizar el 2019. Estas empresas, aunque están en sectores estratégicos, lo cual sería un rasgo ventajoso, lamentablemente, se caracterizan también por un elevado grado de corrupción y por un mal manejo económico. La mayoría de ellas incurren en pérdidas sostenidas y además son objeto de importantes críticas con respecto a los manejos poco transparentes del negocio. Y el otro aspecto relevante es que las políticas que se implementan, las políticas públicas relacionadas con el sector empresarial, lo que hacen básicamente es desincentivar la inversión privada y la iniciativa y emprendimiento privado, al tiempo que aumentan la incertidumbre y desconfianza. Por ejemplo, la fijación unilateral de los salarios, la inamovilidad laboral sostenida en el tiempo, prácticamente ad infinitum, y los controles de precios en los bienes y servicios finales. Finalmente, para concluir y presentar algunas propuestas de lo que hemos conseguido hasta este momento en esta investigación, tenemos que destacar el siguiente aspecto. Nuestro objeto de estudio son las empresas de propiedad familiar y en ellas hemos puesto de manifiesto
que el potencial que tienen estos negocios es su capacidad para generar capital social de forma casi natural debido a su continuidad. Este capital relacional o conjunto de relaciones basadas en la confianza se fomenta o estimula un conjunto de relaciones que si la localidad es pequeña, existen más posibilidades de potenciar lazos de solidaridad y buena convivencia, lo que a su vez estimula cooperación y desarrollo de alianzas estratégicas. En general, para los tres grupos que hemos considerado en este trabajo, a los que como actores del desarrollo, a los que les dimos mayor preponderancia, que fueron las empresas, las instituciones y las comunidades, tenemos conclusiones de forma muy general. En el caso de las empresas, la conclusión es que se deben estimular todo tipo de relaciones que a lo largo de la literatura, de la literatura sobre empresas familiares y sobre desarrollo se han denominado de diferentes maneras, pero que todas convergen en un solo concepto que es, en este caso, el rescatar la confianza a través del capital social. Por el lado de las instituciones, la conclusión a la que se llega, y en el caso de Venezuela especialmente, es que los gobiernos tienen que, y las instituciones gubernamentales y el gobierno en general tienen que tender a fomentar una política de gobierno abierto y de participación y transparencia. Y en el caso de las comunidades, lo que se concluye, fundamentado en estos resultados, es que tienen que propiciar la asunción o estimular la asunción de responsabilidades, dado que tenemos que romper el mito de que hemos nacido y vivido en un país rico. Un país rico solo puede ser de esta manera si tiene ciudadanos educados y formados y estos ejercen con responsabilidad y a través de valores cívicos y morales las funciones y los deberes y derechos que les competen. Finalmente, hemos elaborado una lista de propuestas para contribuir con el nuevo estilo de desarrollo, que es uno de los objetos de este evento, y los hemos también clasificado en términos de el rol a desempeñar por las empresas, el rol a desempeñar por las instituciones y el rol a desempeñar por las comunidades organizadas. Y en general podemos decir que estas propuestas están encaminadas en propiciar la construcción de capital social y otras acciones que tienen que ver de forma más específica con este logro final. Muchas gracias por su atención y esperamos las preguntas y comentarios.